Baltasar, le dicen así. Pero la Biblia en sí no dice los nombres ni dice cuántos eran. No dice cuántos eran. Simplemente dice que eran unos sabios, unos magos que llegaron con el propósito de llevarle ofrendas a aquel niño que había nacido, porque ellos habían entendido que ese niño había sido prometido, que iba a nacer en una tierra de allá de Israel y que ese niño venía con un propósito grande, según las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces ellos llegaron allá y hacen esta pregunta. Cuando Jesús nació, está aquí el evangelista Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces ellos venían con un propósito específico, venían a adorarle. Ellos sabían, o sea, había un principio en ellos. En este caso, estas personas eran temerosas de Dios, aunque no eran judíos, aunque no eran israelitas, ellos tenían un principio, así como aquel eunuco que iba o venía de Jerusalén de adorar, y que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro de aquel eunuco y le predicara y que le desglosara el pasaje del profeta Isaías para que aquel eunuco se convirtiera a Cristo, y a través de aquel eunuco Cristo fundara una iglesia en la tierra de Etiopía. Entonces este era un extranjero, pero que tenía principios de Dios. Iba a Jerusalén, él todos los años iba a Jerusalén, aunque no era judío, iba a Jerusalén a adorar, porque era temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo en Malaquías que él en todas las naciones de la tierra siempre ha tenido gente que lo honre y que lo adore y que le rinda sacrificio como a Dios le agrada. Eso siempre Dios lo ha tenido en todas las naciones. Aún antes de que viniera Cristo, ya Dios tenía pueblo gentil reservado en todas las naciones, en los 4 puntos cardinales, en los 5 continentes, que adoraban a Dios y que le rendían sacrificio a Dios con un corazón puro y agradable para el Señor. Eso lo testificó el mismo Dios por la boca y por la pluma del profeta Malaquías. Entonces acá los sabios hacen la pregunta: ¿dónde había nacido? Y ellos dicen: el rey de los judíos. Esta fue una pregunta que causó preocupación tanto al rey Herodes, porque ellos llegaron preguntando por un rey. Ha nacido un rey. Entonces esto despertó un celo en aquel rey Herodes, que dicen los estudiosos, dicen los biblistas, que este hombre era descendiente de la tribu de Esaú, era un edomita. Sí, por eso es que este hombre sentía, él se convirtió al judaísmo no por fe, sino por conveniencia, para asociarse con el gobierno romano y en este caso hacerle mucho daño al pueblo de Israel, hacerle daño al pueblo judío. Él llegó, se convirtió al judaísmo, pero en hipocresía, solo porque quería escalar en el gobierno común. Hoy en día lo hemos visto, ¿verdad? Mucha gente que optan por un pastorado, pero solamente con fines políticos. Usan la plataforma del pastorado solamente como un trampolín para catapultarse a la política. Así hizo Herodes. Herodes usó el judaísmo para él catapultarse a la política y poder quedar como rey. Y así vemos a este hombre que dicen que era descendiente de los edomitas de Esaú, que a él le causó preocupación esta pregunta que hicieron los sabios: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que mire, este conocimiento lo tenían los gentiles, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué da a entender esto, amados en el Señor? Que no todo Israel estaba esperando al Mesías. Muchos se sentían cómodos. Aunque estaban siendo esclavos del imperio romano, ellos se sentían cómodos allí. Como muchos estaban en los tiempos de Egipto, eran esclavos de Egipto, pero querían vivir en Egipto porque no les faltaba la comida, no les faltaba la carne, la cebolla. Le dijeron a Moisés: mejor nos hubiésemos quedado allá, porque aquí en este desierto estamos pasando hambre. Entonces ellos tenían esa costumbre, que en la esclavitud se sentían felices, se sentían contentos. Por eso ellos le dicen a Jesús: nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Eran unos mentirosos hipócritas, porque habían sido esclavos.
literalmente de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Medo-Persa, de los griegos y en ese entonces de los romanos. Y eran esclavos del pecado. Y Cristo les habló y le dijo: todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero aquí lo interesante es que no solamente se turbó el rey Herodes, sino que toda Jerusalén con él. O sea que eran muy pocos los judíos fieles que estaban esperando al Mesías. Por ejemplo, José de Arimatea, por ejemplo, Nicodemo, que aunque era un rabino de la ley y no entendía muchas cosas, pero él, su corazón lo inquietaba a buscar a Cristo. Él también estaba esperando el reinado justo del Mesías. Y así algunos judíos piadosos, pero eran muy pocos, en su mayoría, en toda la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, ellos se sentían muy cómodos así como estaban. Y por eso ellos se turbaron, se sintieron preocupados, porque ellos sabían que al llegar el rey prometido se iba a formar una turbulencia en el imperio romano. Y eso en alguna manera le iba a afectar a ellos. Y por eso ellos se turbaron. Entonces ellos hacen la pregunta a los reyes acá, los magos, los sabios. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces mire lo que hace el rey Herodes, verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, este hombre mandó a llamar a los que conocían la ley de Moisés, los hombres versados en la ley y en las escrituras, en los salmos, en la ley y los profetas. Mandó a buscar a estos hombres. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento. Entonces Herodes estaba interesado. Herodes necesitaba saber dónde había nacido ese niño, pero él no era con buenos propósitos. Él tenía un mal propósito guardado en su corazón. Pero como delante de Dios no hay nada oculto, entonces él, convocado a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Esto es importante, esta pregunta que hace: ¿dónde había de nacer el Mesías? Porque muchos lo estaban esperando. Es como la confusión que tenían. Ellos esperaban a un príncipe o a un guerrero que venía del cielo en un caballo blanco para combatir contra el gobierno romano y eliminar al gobierno romano. Pero aquí Herodes hace una pregunta: ¿dónde había de nacer? Y ellos supieron responder esa pregunta. O sea que había cierto conocimiento en ellos de que sabían que el Mesías iba a nacer del vientre de una mujer. ¿Qué dijo el profeta Isaías? El Señor mismo dará señal y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Verdad? Y ellos sabían que eso era una profecía mesiánica, de que el Mesías iba a nacer del vientre de una mujer. Entonces Herodes le hace esta pregunta. Preguntó dónde había de nacer el Cristo. El Cristo, una palabra griega que significa el ungido, que en hebreo es el Mesías. Es la misma palabra, Mesías, Cristo ungido. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Ellos estaban claros. ¿Por qué en Belén de Judea? Belén, casa de paz. Eso es lo que significa la palabra Belén. Casa de pan, perdón. Casa de pan. Pero no era la única Belén que existía en esa región. Habían varias Belén, pero ellos fueron precisos y dijeron: en Belén de Judea. En Belén, o sea, en Belén de Éfrata. ¿Por qué? Tenían que ser precisos, porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y Herodes estaba indagando diligentemente en este sentido por el propósito que él tenía. Porque él no podía salir a aventurar a cuál de las Belén era. Él tenía que saber exactamente a qué Belén se refería la profecía donde iba a nacer el rey de los judíos. Entonces, acá, bueno, ahí vemos, amados, la persecución, ¿verdad?, que viene el enemigo contra el pueblo de Dios y contra las profecías mesiánicas. Que el enemigo buscó por todos los medios de que esas profecías no se cumplieran. Él por todos los medios buscó siempre a eliminar, a poner matanza a los niños judíos. ¿Para qué? Para ver si podía eliminar al Mesías. Moisés se vio en ese peligro. El profeta Moisés, el pastor Moisés. Pero Dios lo escondió y lo guardó porque Dios tenía un propósito con Moisés. Y así muchos hombres del Antiguo Testamento. Hubo una matanza de los niños en ese mismo caso, y esta matanza que se ve de los niños acá, pero que Dios pudo lograr su propósito. ¿Por qué? Porque toda la historia está en las manos de Dios. Absolutamente toda la historia. Entonces acá
ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y cita al profeta acá: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, o que guiará a mi pueblo Israel, o que regirá a mi pueblo Israel. Y está citando a Miqueas capítulo 5, versículo 2, es la cita que los fariseos, los escribas, le están dando al rey Herodes para hacerle saber dónde había nacido el Mesías. Vamos a buscar acá Miqueas capítulo 5, versículo 2 para ver acá cómo dice. Dice la palabra del Señor: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde el principio, perdón. Desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Así que estas Biblias, cuando se vencen, las letras son así, no son los ojos de uno, ¿verdad? Es la Biblia que se le va venciendo las letras. ¿Okay? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces acá el profeta estaba hablando acá algo que fue velado para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Nosotros hoy en día lo entendemos, amados en el Señor, porque a Dios le ha placido, nos dio el Espíritu Santo y la revelación ya está abierta. Ya Dios es luz. Dios no tiene nada reservado, nada oculto. Ya Dios no es ningún misterio, como muchos lo están enseñando por ahí. Dios es luz. Dios es luz y su palabra es luz. Y entonces acá el profeta está diciendo que el Mesías iba a tener un linaje humano, porque iba a nacer de una región, iba a salir de una región, como todo ser humano, en este caso Belén, Éfrata, Belén de Judea o Belén de Judá, allí iba a nacer. Pero esa es la condición como hombre. Ahí estaba diciendo el profeta que el Mesías era verdadero hombre, era 100% hombre. Pero también la característica que da, la segunda característica que da el profeta acá es que desde los días, y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí estaba hablando de una naturaleza eterna que tenía este Mesías. Y que al tener una naturaleza eterna, era el mismo Dios que venía en forma humana para esta tierra. Ese era el Mesías prometido. El mismo Dios, el Señor eterno, porque el eterno es Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Ese es el eterno en las Sagradas Escrituras. Entonces el profeta está diciendo acá que este Mesías prometido, gracias, que este Mesías prometido venía verdadero hombre, iba a nacer de una región, iba a nacer del vientre de una mujer, pero también venía de la eternidad, que era eterno, que era el mismo Dios que venía, se iba a humanizar, y ellos no entendieron eso, no pudieron entenderlo. Por eso en una oportunidad, ellos le hicieron, los fariseos le hacen una pregunta a Cristo, y Cristo les dice, bueno, yo también les voy a hacer una pregunta, en serio. ¿De quién es hijo el Cristo? Y ellos rápidamente eran de David. Entonces Jesús le dice, y si el Cristo es hijo de David, ¿por qué David en los salmos le dice, lo llama Señor? Porque dice el salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ellos no pudieron responder la pregunta, no pudieron, porque no entendían que Dios venía con una naturaleza humana, pero que venía del linaje de David, pero él era la raíz de David. Eso lo explica Pablo empezando la carta a los romanos, que se creía hijo de David según la carne, pero hijo de Dios declarado con poder por el Espíritu Santo. El mismo Dios. Entonces, acá, amados en el Señor, sigue el rey Herodes, convocado a los principales. Ellos dijeron, verso 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador. Esta Belén era
una tierra tal vez la menos considerada, la más pequeña. No era tomada en cuenta, tal vez no era una potencia como se llama hoy en día en la economía, en cultura. Entonces menospreciaban esta tierra, a Belén de Judá, pero Dios dio testimonio que de aquella tierra pequeña que los hombres consideraban insignificante, de allí iba a salir el que iba a regir a la nación de Israel. En este caso lo sabemos, en el reino mesiánico. Entonces, acá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Según vuelvo a la tradición, como enseña por allí la iglesia popular, ¿verdad?, que manda a sus feligreses a que hagan un altar allí que le hacen llamar el nacimiento. Y ellos ponen a los 3 reyes magos llevándole presentes a ese niño recién nacido. Pero según a la luz de las escrituras, ya habían pasado casi 2 años cuando estos hombres llegaron a visitar a este niño que había nacido. No, porque ellos no llegaron al pesebre a llevar el incienso, ellos llegaron a la casa donde ya estaba José y María establecidos. Y ya Jesús tenía más de 1 año, alrededor casi 2 años de haber nacido, cuando esta gente llegaron a llevar estos presentes acá. Y el rey está preguntando, está indagando el tiempo. Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Aquí estaba la mentira que este hombre estaba metiendo acá. Él quería hacerle creer a estas personas que él también estaba inclinado a la adoración a este Mesías prometido, pero era una mentira. Era una trampa que el enemigo estaba tendiendo allí. Entonces, y enviándolo, ok, verso 8. Ahora viene el verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esto fue un efecto milagroso, un acto milagroso de Dios, no como muchos científicos explican hoy en día que ese era un planeta que aparece en cierta época del año, y entonces estos magos eran unos ignorantes porque ellos vieron ese planeta y creían que era una estrella que los había guiado. No, pero es que la Biblia testifica, la única manera de explicar la aparición de esta estrella es solamente por un método milagroso, porque la estrella los guió desde el oriente, de donde ellos venían, y cuando ellos llegaron a Herodes era porque ya no habían visto la estrella, y cuando decidieron nuevamente salir en busca de aquel niño, la estrella les apareció nuevamente para guiarlos, porque se dice que ellos también venían estudiando una profecía de Balaán, que aparece allá en Números capítulo 25, donde Balaán dijo que de Israel saldría una estrella. Entonces parece que ellos habían estudiado también esa profecía, y por eso se venían guiando por aquella estrella que de una manera milagrosa los había guiado hasta llegar a la persona de Jesucristo. Entonces acá, ellos habiendo oído al rey se fueron. Verso 9. La estrella se detuvo en donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Mire qué importante, ellos al ver la estrella volvió aquella esperanza de ellos conocer a ese niño. Se regocijaron con muy grande gozo. Herodes se turbó. La nación de Israel, el pueblo de Jerusalén, se turbó. Todo, o sea, en vez de alegrarse, los judíos, el mayor porcentaje de la nación judía no sintió gozo, fue preocupación del nacimiento del Mesías. O sea, no les trajo ninguna alegría a ellos. Ellos no estaban preocupados, estaban turbados. El rey Herodes estaba turbado. Los escribas, los fariseos, indiferentes. Ellos leyeron la profecía y la interpretaron como que si era un nacimiento ordinario. Un niño más que había nacido. Ah, bueno, eso dice ya, el profeta Miqueas dijo que nacerá en Belén de Judea. Ya, listo. Ellos no sintieron, los intérpretes de la ley no sintieron gozo. Para ellos fue indiferente, como que si nada hubiese pasado. Eso da a entender, amados, que muchos de ellos no estaban
no estaban esperando al Mesías. Aunque sabían que era seguro que venía, no lo estaban esperando. Como cierta parte de la iglesia hoy en día, que se ha prometido un arrebatamiento de la iglesia y parece que como que no quieren que venga Jesús. O vamos a generalizar, parece que no queremos que venga Jesús porque en este mundo nos sentimos cómodos. Porque si viene Cristo nos va a echar a perder el negocio. Si viene Cristo me va a echar a perder las ganancias. Oye, no Señor, no vayas a venir todavía, porque imagina, y dígame si está enamorado y tiene una novia de esa mi universo. No, Señor, vas a venir antes de comerme ese bombón. O si viene, se le presentó un trabajo por allí que le van a quedar $10,000 de ganancia. No sé, ni se te ocurra. No me vayas a echar a perder el negocio, Señor. ¿Te volviste loco? No. Pero así estaba la condición de este pueblo. Pero ¿quiénes sintieron grande gozo cuando vieron la estrella nuevamente? Los magos, aquellos gentiles. O sea que esto asoma cómo era la condición en la que iba a ser recibido el Mesías. O sea que el pueblo que no conocía a Dios era el que iba a sentir gozo al ver la presencia de Cristo. Ellos, los gentiles. Y Cristo fue recibido con el corazón abierto por los gentiles. Cristo halló mayor fe, o fe halló en los gentiles. Bueno, dijo, ni en toda Israel he hallado tanta fe como la he hallado en este hombre, en un centurión romano, dijo Cristo. Entonces, así estaban cuando estos magos ven aquella estrella, dice que se regocijaron con muy grande gozo, ni siquiera tuvieron gozo, se regocijaron con muy grande gozo. Amados en el Señor, esto es que importante, ¿verdad? Que esto nos enseña a nosotros, que nosotros estamos esperando un arrebatamiento. Y que eso a nosotros tiene que producirnos un gozo, no una preocupación. Ni estar turbado. Ay, ¿será que estoy preparado? ¿Será que no estoy preparado? ¿Será que usted se conoce? Yo me conozco. Conocemos al Cristo que nos rescató de este mundo de pecado y que debemos ciertamente trabajar para Él, como que si no viene todavía, para Él, trabajar para Él como que si no viene todavía, pero esperarlo como que si viene hoy. ¿Sabes qué quiere decir esto? En los negocios de mi Padre debo estar, dijo Cristo. Como ya lo he enseñado muchas veces, Cristo, el Evangelio es la prioridad, porque se trata de la salvación de las almas. Se trata de que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y eso debe producirnos grande gozo, no preocupación. Le dije yo a alguien en una oportunidad, le dije, oye, el Evangelio es como, oye, un ingeniero no va a poner a un aprendiz a que agarró el contrato de un megacentro comercial grandísimo, donde tiene una ganancia muy fuerte, muy grande, una responsabilidad. No va a poner a un aprendiz a trabajar allá que le pegue el porcelanato a aquel centro comercial. ¿Verdad que no lo haría? Jamás, ¿verdad? Porque se trata de una reputación, una responsabilidad. ¿Y por qué en los negocios del Padre, cuando se trata de llevar el mensaje a las almas, que es una responsabilidad aún más grande, queremos poner a cualquiera así como que si eso fuera un bochinche? Como que si eso fuera, no importa, de todas maneras echando a perder se aprende. Eso no, eso se aplica en el mundo. En el Evangelio no es así. Porque en el Evangelio se trata de la salvación de las almas. ¿Sí o no? Entonces eso es el principio bíblico. Se trata de la salvación de las almas y que Dios tiene gente preparada para esta labor, porque esto no es un hobby, esto no es para la gente sentirse bien. Como se ha dicho, la iglesia no es una casa para que la gente se sienta bien y feliz. La iglesia es una casa para producir santidad y obediencia. Eso es la iglesia que Cristo dejó establecida en esta tierra, para producir santidad y obediencia para Dios. Entonces acá los gentiles, estos magos sabios del oriente, se regocijaron cuando vieron la estrella con muy grande gozo, cosa que no hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se preocupó. Ya vino este Mesías, echamos a perder la fiesta. Eso es lo que pasó allí. Entonces acá, amados,
Y al entrar en la casa, esta es la prueba fehaciente de que ya no estaba el Mesías en el pesebre, ya había pasado alrededor de 2 años. Y al entrar en la casa, dice, entraron en la casa, no en un pesebre, sino en la casa donde estaban establecidos en ese momento María y José. Y vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Esto es importante, amados, para que usted sepa combatir en el evangelio, ¿verdad? Porque hay falsas doctrinas que les gusta adorar a María. Pero aquí, ¿a quién se le dará la preeminencia aquí? No dice, y entrando vieron a María y al niño. Vieron al niño y a María. Ponen a Cristo en primer lugar, como en las bodas de Caná de Galilea también, que le dan la Biblia le da la preeminencia a Cristo. Estaba Jesús y su madre, ¿verdad? Cristo la preeminencia, Cristo el primer lugar, Cristo el único de adoración. Aquí ni siquiera José es mencionado. Y la iglesia popular enseña que hay que adorar a María y a José y al burrito que los acompaña. Así. Entonces, pero la preeminencia, la Biblia se la da a Cristo. Cuando pone a Cristo en primer lugar, a Cristo el protagonista y a María en segunda persona. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Aquí no dice que adoraron a María, ni mucho menos a José, ni a la mula, ni al buey, ni al burrito, ni a nadie. Aquí adoraron fue al Mesías nacido, a Cristo. Entonces acá dice, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. 3 elementos acá: oro, incienso y mirra. Esto había sido profetizado por Isaías, que los gentiles le llevarían dones al Mesías. Capítulo 60 de Isaías, vamos a verlo. Pero hay algo acá, que un enfoque que es importante saberlo. Capítulo 60 del profeta Isaías, versículo 6, dice la palabra del Señor: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, gentiles, traerán oro e incienso y publicarán alabanza a Jehová. Entonces aquí está profetizando Isaías, ¿verdad? Que vendrían los gentiles a traer estas ofrendas a Cristo. Cuando dice, traerán oro e incienso y publicarán alabanza a Jehová. Entonces decimos, ya va, pero aquí falta algo, faltó la mirra. Porque los magos están llevando oro, incienso y mirra. Pero Isaías había dicho que era oro e incienso. O sea que el profeta Isaías omitió la mirra. Porque el oro simboliza, amados en el Señor, la perfección de Cristo, la deidad del Señor Jesucristo. Eso simboliza la ofrenda en oro, su naturaleza divina, su vida perfecta, la vida del Señor Jesucristo. O en este caso, el incienso, que representa la vida agradable que vivió Cristo para Dios. Porque Él pudo decirlo, creo que en San Juan, vamos a ver si, creo que es San Juan 8:29, si mal no recuerdo, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, vamos a ver acá en el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ese es el incienso, una vida agradable a Dios. El incienso era una especie aromática que despedía un olor fragante y grato. Entonces el incienso, el oro, simbolizaba o simboliza la vida divina de Cristo, la naturaleza divina, la deidad, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces el incienso simboliza la vida agradable, el aroma agradable que despidió Cristo, creciendo como renuevo delante del Padre, haciendo las obras que el Padre le agradó, haciendo los milagros, las señales, su vida de obediencia perfecta. Eso simboliza el incienso. Pero falta la mirra. Entonces el profeta Isaías dice que vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías
omite o pasa por encima el tiempo del nacimiento en este pasaje. Ya él lo había anunciado en 7:14 de que Cristo nacería del vientre de una virgen. Y en el capítulo 9, el capítulo 11, también anuncia el linaje de Cristo, de qué familia iba a ser, cuál iba a ser la condición de la familia, que iba a ser una familia pobre, comería mantequilla y miel, que así iba a ser la dieta de Cristo, una dieta básica. Todo eso lo anunció Isaías. Pero aquí en esta profecía ya se está yendo directamente al reino mesiánico, donde en el reino mesiánico a Cristo los reyes de la tierra, todos los grandes mandatarios, le llevarán presente, en este caso el oro y el incienso, tal cual como se expresía en la ley de Moisés. En este caso se cumplirá allá en el reino mesiánico, pero Mateo agrega acá que estos magos no solamente le habían llevado oro e incienso, sino también mirra, que era una hierba amarga, que simbolizaba los sufrimientos de Cristo, el precio que Él iba a pagar por el pecado. Y por eso, aquí en el Evangelio según San Mateo, se agrega la mirra, porque Cristo venía para padecer, para tomar una copa amarga por tus pecados y los míos. Entonces acá vemos naturaleza divina, oro, vida agradable, incienso, padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario, la mirra. En Marco dice que le empaparon, le dieron a beber vino mezclado con mirra y él lo despreció, no lo quiso beber. Entonces la mirra, la amargura, una hierba amarga que también la usaban para embalsamar los cadáveres. Entonces eso simbolizaba los padecimientos de Cristo. Pero Isaías lo lleva a las glorias que vendrían después de esos padecimientos, que es el reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bonita es la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Ahora dice acá, ya para finalizar, en el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueño, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí ya el Señor les avisó en sueños a estos sabios que no volvieran, porque el propósito de Herodes era matar al niño. Pero dice acá algo muy importante, amados en el Señor, que ellos, una vez que regresaron a su tierra, lo hicieron por otro camino. ¿Sabe por qué? Porque toda persona que conoce a Cristo ya no vuelve por el mismo camino. Ya no lo hace. ¿Verdad que sí? Dígame. Después que una persona, que usted y yo conocimos a Cristo, ya no queremos volver por el mismo camino. Ya tomamos caminos de prudencia, caminos de sabiduría, caminos de esperanza, caminos de santidad, camino de obediencia. Todos son los caminos del Señor. Esa es la palabra acá cuando ellos volvieron por otro camino. Toda persona que tiene un encuentro personal con Cristo no sigue por el mismo camino. ¿Por qué? Porque Cristo dice que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bonito es el Señor, amado. Qué hermosa